Ayer la humanidad celebraba un nacimiento. Del 24 al 25 se celebra la Nochebuena. Y yo no quería dejar pasar por alto ese nacimiento. Porque hace poco dije que donde muchos ven un pesebre, un hijo de Dios que es espiritual, ve mucho más allá que un niño. Ve mucho más allá que un pesebre. Un hijo de Dios entendido en los tiempos y entendido de que ese pesebre que trajo o acomodó a ese niño en esa noche, no acomodaba solo un niño, acomodaba el propósito, el plan de Dios, una esperanza que se había perdido. En aquel lugar estaba todo lo que nosotros esperábamos y necesitábamos. Y yo titulé esta prédica, Nos nació la esperanza. Nos nació la esperanza. Y quiero que vayan conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 9, versos 6 al 7. Voy a tratar de ir suave, calmado, para tratar de sembrar este mensaje en el corazón tuyo. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7, que cuando todos lo tengan me da un fuerte amén. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es grande, es poderosa, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana a través de ella. Hemos venido aquí, Señor, a este lugar a adorarte, a exaltarte, a recibir lo que hoy tú has separado para nosotros. Prepara nuestros corazones porque queremos ser, Padre, hospedadores de tu presencia. A ti, Dios, te damos en esta mañana toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos la historia del nacimiento de Jesús, la Biblia nos dice, no le voy a leer la historia, usted se la sabe de memoria, pero nos dice que aquel niño nació y fue puesto en un pesebre. Nació, fue llevado a un establo, porque en aquellos días se celebraban fiestas, actividades, situaciones allí, y no había hospedaje. Y el único lugar que pudieron encontrar José y María fue un establo, donde les permitieron quedarse, quizás hasta gratis. Y allí en el establo tomaron al niño y lo pusieron en un pesebre. ¿Alguien sabe lo que es un pesebre? ¿Saben lo que es un pesebre? Levanten las manos los que saben lo que es un pesebre. Un pesebre es cuando usted lee todo y entiende. Un pesebre es el recipiente, el lugar donde los animales van a comer. Puede ser una vasija, puede ser una canasta, puede ser algo rectangular, cuadrado, pero es allí donde los animales van a comer, a alimentarse. Allí pusieron al niño, quizás lo llenaron de pajita, acomodaron un poco para que el recién nacido pudiera tener algo un poco más confortable que un piso de piedras. Siempre supimos, los que hemos leído la Biblia, que Satanás siempre quiso evitar que ese niño viviera. Sabemos los planes del rey tratando de eliminar a todo varón que naciera. Sabemos cómo muchas veces Satanás se planificó para obstaculizar la llegada de ese niño. Pero Satanás nunca predijo, jamás, que en ese pesebre estaba su derrota. ¿Por qué? Él sabía que algo había, porque Dios no va a hacer nada que no vaya a ocasionar algo grande.
lo que él no se imaginaba, que ese niño en ese pesebre significaba la destrucción eterna de Satanás. El profeta Isaías, como ningún profeta, profetizó de la llegada y la existencia de este niño. La Biblia nos dice, cuando usted lee el libro de Isaías, que el profeta pudo mirar a través de los siglos y pudo ver al Mesías. Cuando usted lee la palabra, este mismo profeta nos enseña y nos habla, por ejemplo, de su nacimiento. Cuando en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, no lo va a ver en pantalla, él mismo dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. La que le acabo de leer, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y será llamado Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Nos habló así de su nacimiento. Nos habló también de su descendencia. Cuando su palabra en el capítulo 11, verso 1 nos dice, saldrá de la vara de un tronco de Isaí. Nos dijo de dónde venía, de qué familia venía. Y dijo, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí de Belén. Nos viene ya la descendencia desde David. Y en este mismo capítulo 11, verso 2, nos habla de la unción que ese niño iba a traer. Y nos dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Yo quiero decirte algo, iglesia. Las palabras del profeta Isaías no eran solamente el anunciamiento de un nacimiento esperado por todos. Era una aclaración y era una confirmación de lo que ese nacimiento provocaría. Isaías no estaba diciendo, y nacerá un niño. No. Él estaba diciendo, y el niño que va a nacer no es cualquier cosa. Es hijo del Dios viviente. Es Dios con nosotros. El niño que va a nacer no viene de cualquier familia, viene de la familia de Isaí de Belén, aquella familia que trajo un David. El niño que va a nacer no es un niño que tendrá solamente conocimiento y sabiduría, sino un niño que estará empoderado por el Espíritu de Jehová. Y el Espíritu de sabiduría, el Espíritu del Dios eterno estará sobre él. Él estaba anunciando algo grande en ese niño. En ese niño. Y este mismo profeta nos entrega los títulos y nos dice, al principio de estos versículos que leímos en esta mañana, muchos de sus títulos ahí están: admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Pero también en el libro de Isaías nos habla de muchos títulos. Nos dice, por ejemplo, Rey de justicia, siervo divino, brazo de Jehová, ungido de Jehová, Salvador. Estaríamos toda la mañana aquí con los títulos de Cristo. ¿Qué quiero hoy enseñarnos? Y digo enseñarnos porque me hablo a mí mismo, porque al primero que la palabra ministra es a mí. Quiero que entendamos que Jesús no puede significar para nuestras vidas solamente el cumplimiento de una promesa divina. Jesús es mucho más para nuestras vidas que el cumplimiento de una promesa divina. Jesús es para tu vida mucho más que eso. ¿Cómo opera Dios en nuestras vidas? Eso es importante conocerlo. Porque en vano sería entonces no entender el nacimiento. Cuando no entendemos el nacimiento, no podemos, no dejamos que Dios opere en nuestras vidas. Entienda esto, por ejemplo, Dios nos entrega herramientas y con esas herramientas nosotros edificamos. Dios nos entrega un niño, nos entrega un Jesús y con ese niño, con ese Jesús nosotros edificamos la iglesia. Nosotros nos edificamos. Por ejemplo, Dios te entrega una tierra, pero tú tienes que convertir esa tierra en un huerto. Dios no te entrega la cosecha, Dios te da la semilla para que la siembres y tengas la cosecha. Por ejemplo, Dios te abre una puerta,
pero no te empuja para que entres a través de ella. Tú tienes que entrar a través de ella. Por ejemplo, Dios te provee un buen trabajo, ganando buen salario, ganando mucho dinero, pero tú tienes que saber manejar las finanzas para que ese dinero se vea. Dios te da las herramientas, pero la iglesia tiene que construir con ellas. Nosotros tenemos que construir con ella. Por ejemplo, Dios te regala una Biblia, pero tú tienes que leerla todos los días si quieres adquirir sabiduría. Tú tienes que leerla todos los días para adquirir sabiduría. En otras palabras, mira lo que te pongo aquí. Dios se ocupó de enviarlo y del cumplimiento de él. Pero de creer y de lo que él significa, nos toca a nosotros. Hasta ahí llegó Dios, hasta el niño en el pesebre. Porque ese niño cargaba todo el reino de Dios. Juan te lo dice en 3 versos. En el principio era Dios y el verbo era con Dios y el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está todo. Ahí está todo el poder de Dios encerrado en Jesús, en ese niño. Ahí están los planes para tu vida, los planes para la humanidad. Ahí están los diseños del reino para la iglesia. Ahí están los ministerios, ahí están las afirmaciones, ahí están los elegidos, ahí están los escogidos. Ahí está todo. En Jesús venía el paquete completo. Por eso no fue hasta que Jesús llegó que no comenzó la iglesia. No fue hasta que Jesús llegó que no se activó el Espíritu Santo permanentemente en la vida del cristiano. No fue hasta que aquel verbo habitó entre nosotros que no pudimos conocer el corazón del Padre. ¿Estás entendiendo en esta mañana? Ese nacimiento no fue un nacimiento cualquiera. Ese fue un nacimiento recordado en la tierra, aplaudido por los ángeles y esperado por todas las personas. No fue cualquier nacimiento. Por ejemplo, Dios con el niño trajo algo para nuestras vidas que más adelante ese Jesús iba a entregarle a la iglesia. Todo estaba ya dado, todo estaba ya hecho, solamente había que creerle a él. Solamente había que obedecerle a él. Por ejemplo, Dios le promete a Abraham una descendencia. Y lo saca afuera y le enseña las estrellas y le dice, ¿puedes contarlas? ¿Puedes contar la arena del mar? Así será tu descendencia. Pero antes le dice, anda delante de mí, sé perfecto. Si no, no hay hijo, no hay estrella, no hay arena y mucho menos descendencia. Pero anda delante de mí. Yo soy el Dios de tus padres que te llamó de Ur de los Caldeos. Anda delante de mí y sé perfecto. Dios le mostró a José un reino, pero había un pozo y una cárcel por la que había que pasar. Dios le mostró a Josué Jericó, incluso se la entregó. Pero el pueblo tenía que salir a marchar alrededor de las murallas. Dios a Gedeón le entregó a los madianitas, pero Gedeón tuvo que ir al campo de batalla. Y antes ya se lo había entregado. ¿Qué nos entrega Dios a nosotros? Un nacimiento. Un nacimiento que el mundo celebra en estas fechas, pero que nosotros celebramos cada día. Un nacimiento que para nosotros no tiene un día, sino tiene 365 días. Un nacimiento que no termina, que comenzó y jamás terminará en nuestros corazones. Eso es para nosotros. Hoy el mundo está festejando. Unos festejan a Cristo, otros se festejan ellos mismos. Para muchos esto es tiempo de alegría porque llegó un Salvador. Para otros tiempo de fiestas y de borrachera. En ese nacimiento, ¿qué nos entregó el Señor? Bueno, ahí están los títulos. Nos entregó a alguien admirable. Nos entregó un príncipe. Nos entregó un consejero. Pero dice la palabra, y ponga atención a esto, el principado sobre sus hombros. El principado sobre sus
hombro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted entiende, lee, busca y rebusca. Y si usted es una persona espiritual, podrá entender que cuando la palabra del profeta asignada desde el cielo dice el principado sobre su hombro, está hablando de la aceptación en Jesús de gobernar. Es decir, sobre Jesús caía la autoridad del Dios eterno para gobernar. Es decir, el principado sobre su hombro, esa autoridad de Dios sobre Jesús estaba en ese momento. Él cargaba, ese niño venía admirable, consejero, Dios fuerte, y el principado, es decir, la autoridad del Dios eterno sobre él para tomar consejo y dominar. Pero entendamos esto. Cuando Jesús camina entre nosotros, Jesús no trajo una religión. Cuando Jesús camina entre nosotros, Jesús trajo, entendamos esto, ese niño en ese pesebre no trajo una religión, ese niño trajo gobierno. Y gobierno significa reino. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Génesis, Génesis nos enseña a nosotros, aquí en el libro de Génesis, cuando usted lo comienza a leer al principio, que había dominio. Dios le da a Adán dominio, le da reino y le dice, el hombre debe dominar, domina sobre las aves del cielo, domina sobre todo lo que te entregaré. Domina, toma control, ponle incluso los nombres. Pero lo que sucede es que allí con Adán teníamos el reino, pero allí con Adán perdimos el reino. Y Jesús entonces vuelve y ya viene a comprar de nuevo ese reino, arrancárselo de las manos a Satanás y establecerlo en nuestra vida. Por eso el principado sobre su hombro significa asignado para gobernar. El poder y la autoridad en ese pesebre. Y eso es precisamente lo que la iglesia de Cristo tiene que ver. Los judíos del primer siglo, los 400 años de silencio en los que ningún profeta habló, los 400 años de silencio antes de los evangelios, después del último libro, fue un tiempo donde los judíos de ese primer siglo esperaban bajo el dominio romano un salvador, un Mesías, pero un salvador, un líder político, no espiritual. Por eso ellos sufrieron una gran confrontación cuando entra Jesús y no lo reciben. Por eso la palabra nos dice, a los suyos vino y los suyos vino a hacer la voluntad del Padre y aquellos que deberían recibirlo no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio poder, autoridades o derechos de ser hechos o llamados hijos de Dios. Él vino a salvar, Él vino a liberar, Él vino a restaurar, Él vino a levantar, pero no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un jinete montado con un caballo blanco, encima de un caballo blanco y con una espada en la mano, que los liberaría del yugo romano. Pero Él venía a librarlos de un yugo aún peor, que era el yugo del pecado, que era el yugo de esclavitud al cual estaban sometidos. Él venía a traer verdadera libertad. Y conoceréis la verdad, Él es la verdad, y esta verdad os hará libre. Conoceréis a alguien del cual si tomas agua nunca tendrás sed. Es más, no vas a tener sed, pero de tu interior saltarán ríos de agua viva. Por eso no lo recibían. Porque muchas veces somos tan entendidos que nos preocupamos por los deseos de la carne y no las necesidades del espíritu. Muchas veces nos preocupamos por el pan y no nos importa comernos dentro de la cárcel, pero que llegue el pan. Pero sabemos que fuera de la cárcel no solo hay pan, hay muchas más cosas. Y eso fue lo que sucedió y por eso no recibieron a Jesús. Porque ellos estaban esperando un líder político, no un líder religioso. Hoy celebramos a Jesús como cada año la iglesia lo hace. Hoy celebramos a Jesús como cada año la iglesia lo debe hacer. Pero la iglesia de Cristo tiene que entender algo muy importante. Este nacimiento
ese nacimiento no tiene valor en nuestras vidas cuando no lo interpretamos correctamente. Te dije al principio, donde muchos ven un niño, nosotros tenemos que ver el propósito de Dios, la solución para nuestros problemas. Donde muchos ven un niño, nosotros tenemos que ver la respuesta a la pregunta de nuestros corazones, la solución a las situaciones por las que estamos pasando. Donde muchos ven un niño, nosotros tenemos que ver lo que necesitamos buscar en medio de esta situación. Por eso tenemos que entender que este nacimiento no tiene valor en tu vida si ese niño, y este es el mensaje, no ha nacido dentro de ti. Y ese es el mensaje. El nacimiento de Jesús no tiene valor si ese niño no ha nacido dentro de nuestros corazones. El nacimiento de Jesús no tiene valor si no le hemos dado espacio al hombre nuevo en nuestras vidas. El nacimiento de Jesús no tiene valor si no hemos entendido aún que Él vino a liberarnos del pecado, pero no persistir nosotros en seguir pecando. El nacimiento de Jesús no tiene valor si no hemos entendido que Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Porque si no estamos reconciliados con el Padre, quiero decirte que aún sigues siendo un extraño para Él. Efesios capítulo 2, verso 13 al 19. Yo creo que más claro que el apóstol Pablo, nadie nos enseña esta palabra. Dice, pero ahora, es decir, antes era diferente. Ahora en Cristo Jesús, mira, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por ese niño. Porque Él, ese niño, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí, ahora viene la gracia, para crear en sí mismo de los dos solo uno y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios, ¿a quién? A ambos en un solo cuerpo, reconciliando al hombre dentro de Cristo con Dios en un solo cuerpo. Escuche esto. Matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El cristiano no puede ver solo un niño. El religioso ve un nacimiento, pero el espiritual ve el plan de Dios. El espiritual ve el perdón de sus pecados. El espiritual ve la activación de su ministerio. El espiritual ve la hora por la que ha estado orando. Ha llegado ahí, en ese niño está, en ese pesebre. Cristo es mucho más que un niño. Cristo es lo que la iglesia necesitaba. Imagínese usted que no hubo iglesia hasta que Cristo llegó. No hubo hasta que Cristo no apareció en la escena. No hubo activación del Espíritu Santo hasta que Cristo no lo envió. Os conviene que yo os vaya, porque entonces yo, hablando el mismo, os enviaré al Espíritu Santo. Cuando Cristo llegó, todo cambió. Y Satanás lo sabía.
Porque comenzó a ver en aquel niño algo diferente. Y comenzó a ver cómo en aquel niño el plan de Dios se comenzaba a desarrollar. Comenzó a ver la predicación del evangelio. Comenzó a ver cómo el Espíritu de Jehová, el cual estaba sobre ese niño, trajo libertad a los cautivos, sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, sanaba a los cojos. Comenzó a ver cómo liberaba los demonios. Comenzó a ver, en otras palabras, el poder de Dios manifestado en Jesús. Por eso los demonios, cuando lo veían, le decían: ¿y tú qué tienes contra mí, Hijo de Dios? Reconocían en Jesús el reino de Dios. Reconocían en Jesús la autoridad de Dios. La iglesia tiene que reconocer la autoridad de Jesús en ellos, en nosotros, porque Él vino a empoderar la iglesia. Él vino a activar la iglesia, porque dice, y Él mismo, Jesús dice, y Él mismo dio dones a los hombres, llamamientos. Él mismo ministró. Él mismo levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él mismo, la Biblia lo dice con esta palabra, asignó. Él mismo asignó dones a los hombres, asignó ministerios. ¿Y para qué Cristo asigna ministerio? Si la Biblia dice que Él va a venir al final y que Satanás está aplastado, está derrotado, y al final Él va a venir, y cuando se oiga la trompeta Él va a venir y va a derrotar a Satanás y todo eso. Entonces, ¿para qué asigna ministerio? Porque Dios quiere empoderar a la iglesia. Dios quiere que la iglesia no ande, no esté hasta que Él venga desarmada. Dios quiere que la iglesia, siendo una extensión del cielo, demuestre el poder del cielo aquí en la tierra frente a las huestes de maldad, a los principados. Y por eso empodera a la iglesia. Por eso empodera tu vida. Por eso empodera tu ministerio. Para que no seas una víctima de Satanás. Porque mientras o hasta que Cristo venga, Satanás va a tratar de destruirte a ti. Satanás va a tratar de hacerte caer. Entonces el Señor dijo, bueno, yo tengo que enviarlo para que ellos me conozcan, para que ellos entiendan que hay una promesa de mi parte de vida eterna. Pero yo necesito que ellos crean en esa promesa. Y cuando ellos crean en esa promesa y cuiden esa promesa y la traigan a sus corazones, esa promesa hará en esos corazones algo que yo necesito que ellos tengan. Es mi autoridad y es mi poder. Y por eso dijo, y os he dado un nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, sanarán enfermos, liberarán. Por eso hay que entender que un nacimiento no es un nacimiento para el cristiano. Un nacimiento puede ser un nacimiento para el mundo y por ahí le ponen las ovejitas, las cabritas y lo mecen y todo. Pero para nosotros ese nacimiento hace mucho tiempo que nació. Hace mucho tiempo que se estableció en nuestros corazones. Ese nacimiento fue el que nos llamó. El que hoy ese mismo espíritu dentro de nosotros nos afirma y nos confirma que somos hijos del Dios divino. Ese es el nacimiento. Si no te ha confirmado a ti que eres hijo del Dios eterno, no ha habido nacimiento en ti. Solo sucedió algo. Cuando yo veo el pesebre, y ya voy a terminar, no solo miro un lugar donde comían los animales y se acercaban a comer. Veo algo mucho más que eso. Aún sigo viendo a Cristo en ese pesebre. Y nosotros como iglesia acercándonos a comer, a alimentarnos de ese que es el alimento. De ese que es el alimento. Es hasta profético eso. Que el niño lo pongan en aquel lugar donde se alimentaban el ganado. Y te pregunto, iglesia, ¿aún no te sigues alimentando de él? ¿Aún Cristo no sigue siendo el alimento por el que las iglesias, las ovejas, sus fieles van? Si no entendemos lo que el apóstol Pablo dijo sobre ese Cristo, lo que ese Cristo es para nosotros, hacemos, escucha bien, que esto es lo que gran parte en nuestras vidas sucede. Hacemos inoperantes
inoperante, es decir, no operan. Hacemos inoperante toda autoridad y todo privilegio del reino en nuestras vidas si no ha habido dentro de mí un nacimiento. Si dentro de ti no ha habido un cambio, si dentro de ti no ha habido una transformación, aún Cristo sigue allí. Cuando de allí, la Biblia dice que el niño nació y creció. El niño nació y creció y habitó entre nosotros. Ese niño vino a empoderar y a levantar la iglesia, para que la iglesia, bajo la autoridad de Jesús, tuviera dominio y reino. Mire, quizás los que no son tan espirituales no entiendan esto, pero los que son espirituales pueden ver cómo en el nombre de Jesús un demonio se sujeta. Los que son espirituales pueden ver cómo cuando en tus labios hablas y dices en el nombre de Jesús, oye, el demonio le cambia el color de la cara. Los ojos se le transforman. ¿Por qué? Porque ese poder y esa autoridad te fue dada a ti en el nombre de Él. Mire qué arma te dio el Señor. No te dio una escopeta de 9 milímetros. No te entregó un tanque de guerra, no te entregó un avión de última generación, no te entregó un portaavión, no te entregó una nave espacial, te entregó un nombre. Y todos los dominios y todas las potestades se sujetan a ese nombre. Tu problema puede ser una enfermedad, tristeza, depresión. Tu problema puede ser financiero, tu problema puede ser una situación matrimonial, pero tu respuesta a la enfermedad, a tu situación matrimonial, a tu tristeza o a tu depresión, tiene un solo nombre: Jesús. Tiene un solo nombre: Jesús. ¿Sabes que todo se arregla con Jesús en tu vida? ¿Sabes que todo se arregla con Jesús en tu vida? Pero con Jesús en tu corazón, no en tus labios. Por eso muchos creen inoperante e inefectivo el evangelio, porque lo tienen en sus labios, no en su corazón. Quien lo tiene en su corazón lo practica. Quien lo tiene en su corazón lo modela. Quien lo tiene en su corazón no tiene que hablarlo, porque su testimonio habla. Todo lo que sabes de Biblia no se va a reflejar en tus palabras, sino en tus acciones. No se refleja en tus palabras, sino en tus acciones. Lo que todavía hay, por misericordia de Dios, un espíritu de temor que se manifiesta en nuestros corazones, nos hace llegar, venir, porque ese espíritu nos está diciendo: ve, te conviene. Y venimos, pero seguimos desobedientes, porque Dios tiene tanta misericordia que no nos abandona. Pero no lo hace porque te dice: ve y aunque sea con eso clasifica. No. Nos da esa ayudita para que lleguemos y cambiemos. Si no, no nos salvamos. Si no, no nos salvamos. Termino con esto. Con ese niño nos nació la esperanza, nos nació la reconciliación con el Padre. En otras palabras, con ese niño nos nació la vida. La vida. Porque usted, si no se acuerda, le voy a recordar algo. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Y el Padre te reconcilió a través del Hijo. Porque tú, cuando nadie daba nada por ti, Cristo te rescató. Levantó tu ánimo, tu autoestima. Te entregó la victoria y te hizo entender que para Él tú vales mucho, aunque para el mundo no valgas nada. Termino con una pregunta. Te pregunto, aquel niño que nació en Belén y creció,
nació y creció en tu corazón ya? Porque si no, sigue ese niño inefectivo ese nacimiento para tu vida. En otras palabras, los beneficios del reino de Dios que trae el nacimiento de Cristo para todos aquellos que en Él creen, nos activan en nuestras vidas hasta que ese niño nos nace, transforma y cambia nuestro corazón. Porque el llevarle incienso, mirra y quizás hasta alabanza no te proporciona a ti salvación. Eso es religión. Pero el amarlo, conservarlo, modelarlo y llevarlo en nuestras vidas, eso sí es una relación. El cristiano debe tener como estilo de vida una relación con Cristo. Es decir, no es una relación dominical, ni de un día a la semana. Debe ser algo continuo, de día a día, de hora tras hora. Debe ser algo de lo cual tú nunca te separes. A eso vino Él. Más nada. Más nada. Porque en Él estaban hechas todas las cosas. En Él había salvación y vida eterna. No necesitas nada más que serle fiel al Dios que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué lo envió? Dijo, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos. Nosotros somos protagonistas de ese tiempo. Somos los protagonistas de ese tiempo. Otros no pudieron vivir ese momento. Esperaron por muchos años al Mesías y sus ojos se cerraron y nunca lo vieron. Pero nosotros lo vimos, lo tenemos y lo vivimos. Y ese Cristo está aquí. Por eso quiero decirles siempre algo muy importante. Desayune con Él, almuerce con Él, coma con Él y duerma con Él. Porque todo lo que tú necesitas es Cristo. Aprendí hace un tiempo que el Señor nos envía a su Hijo. El poder de Dios nos envía a su Hijo a través de Jesús. Mitad hombre, mitad divino. Porque Él padecía, Él sufría. ¿O usted cree que los latigazos a Él no le dolían? ¿O usted cree que las escupía Él no las sentía? ¿O usted cree que el reproche de las personas a Él no le dolía? ¿O usted cree que Él no sufrió soledad o abandono? Porque Él mismo dice que allí en el huerto de Getsemaní Él lloró tanto que sudó sangre. Y es posible sudar sangre, para si no lo sabía. Cuando usted va y investiga sobre eso, una persona que esté pasando por una situación muy profunda, de mucha intensidad, en medio de esa situación puede sudar gotas de sangre. Imagínense lo que estaba pasando el Señor allí en el huerto, que sudó sangre. Por eso salieron esas palabras que dijo: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Él era mitad divino, mitad humano. Su parte humana en ese momento estaba siendo confrontada. Pero esa es la importancia de ser espiritual y no carnal. Se decidió por cuál, por la parte que le tocaba cumplimiento del plan de Dios. Cumplimiento del plan divino. Por eso quiero decirles algo. Cuando Cristo nació, justo con Él, la Biblia lo dice, nos fueron entregadas todas las cosas. Usted tiene autoridad, usted tiene gobierno, usted tiene reino. Pastor, ore por mí. Sí, yo oro, pero tú tienes autoridad, tú tienes gobierno, tú tienes poder, pero compórtate como un hijo de Dios para que ese poder, esa autoridad y ese gobierno pueda ser usado por ti. Porque si no, Satanás va a decir: ¿cómo le estás dando autoridad si mira lo que está haciendo? Y Dios le dice: es verdad, tienes toda la razón, porque Dios no puede mentir.
Y si nos portamos mal, Dios no puede decir, no, pero no lo mires. No, Dios tiene que decir, se está portando mal. Pero si te portas bien, Dios va a decir, vete, que ese es mi fiel siervo. Como le hizo a Satanás con Job. Haz lo que quieras. Yo estoy seguro quién es él. Y no pudo hacer nada porque era fiel. Nunca olvide, iglesia, en Jesús lo tenemos todo. Incluso, termino con esta palabra que el apóstol nos dijo, en Cristo Jesús estamos completos. Si usted siente que le falta algo, falta Jesús. En Cristo Jesús lo tenemos todo. Todo. Tenemos el perdón de pecados, tenemos la vida eterna, tenemos la felicidad, llenura, tenemos todo. ¿Quién me puede decir a mí aquí, en esta mañana? Bueno, no tengo muchos que preguntarle, pero los pocos que tengo hoy, les pregunto, ¿quién me puede decir a mí que el día que trajo Jesús a su vida no se le arreglaron las finanzas, el matrimonio, la paz, la tranquilidad, la esperanza no regresó? ¿Quién me puede decir a mí que el día que trajo Jesús a su vida, que lo trajo a su vida, las cosas no cambiaron? Todo lo podemos decir si así fue. Porque es imposible que donde entre la luz permanezcan las tinieblas. Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios. Por eso no te quise hoy traer una palabra. El niño y nació y Belén y esto y la María y José. No. Quise sembrarte en tu espíritu algo más importante, que es el conocimiento y la seguridad que ese niño significaba para tu vida, lo que hoy estás disfrutando. Autoridad, poder, gobierno, discernimiento, espíritu de sabiduría. A través de ese Jesús nos llegó a nosotros la respuesta esperada. Y esa es la que nosotros tenemos, acariciamos y cuidamos en nuestras vidas. Y nadie puede destruir esa seguridad cuando está establecida firmemente en un corazón que ha creído en Él. Nada lo puede hacer. Ni lo alto, ni lo profundo. Nada puede separarte del amor de Cristo, que es a través de Él. Entonces nunca olvidemos esto. Y que el mundo celebre. Pero nosotros nunca dejaremos de celebrar hasta que Cristo venga por su iglesia. Y cuando vengamos y vayamos con Él, cuando Él venga y vayamos con Él y estemos en el reino, vamos a seguir celebrando y adorando al Rey que reina por los siglos de los siglos. Porque allí todos seremos levantados en cuerpos incorruptibles, transformados en el aire y estaremos hechos solamente para la función original, adorar y alabar. Adorar. Ahí no se preocupe por los biles. Muchos de los que tenemos deudas nos vamos a poner contentos porque las dejamos atrás. Allí no te preocupes por los camiones, hijo. Déjaselos al que se quede, que ni eso le va a resolver el problema. Pero con Él, allí, no hace falta más nada. Nunca lo olvide. Las personas que me han dado a mí testimonios que han tenido a través de sueños de otras personas que han partido a la presencia de Dios, siempre me han dicho que en esos sueños se les revela esa palabra donde dicen, ¿dónde estoy? De donde estoy no quiero salir. Bueno, por algo la palabra dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Es tan grande y tan poderoso lo que Dios te va a entregar que desde allí no vas a querer salir. Amén. Gloria al Señor. Vamos a honrar a nuestro Dios.